Si sigues creyendo que la astrología es lo mismo que el típico horóscopo del periódico o de la revista, este vídeo es para ti. La verdad es que la astrología es muchísimo más profunda. Mi nombre es Neusa Júpiter, soy astróloga y terapeuta y sé que mucha gente se siente atraída por la astrología, pero que también hay muchos mitos. Hoy te explicaré la base de esta herramienta ancestral y cómo puede ayudarte a conocerte mejor. ¿Qué es la astrología? La astrología es la correlación que existe entre los astros, los planetas y nosotros o la madre tierra. Fíjate que hablo de correlación, no hablo de influencia, porque para mí los planetas no es que nos influyan a nosotros. Creo que cuando algo externo nos influye, estamos cediendo nuestro poder personal a algo externo a nosotros. Por lo tanto, hay una correlación. De hecho, si te fijas, la luna tiene muchísimo que ver con la marea y también con el ciclo menstrual de la mujer. Estos son solo dos ejemplos para contar esta correlación que existe entre lo de arriba es abajo y lo de abajo es arriba. ¿Te suena esto? Entonces, la astrología en realidad no te dice qué te va a pasar exactamente en tu vida, aunque voy a hacer un inciso. Hay muchos tipos de astrología. Por ejemplo, yo me formé en una astrología que es más psicológica, más terapéutica y más evolutiva. Luego existe una astrología que es más kármica, una astrología que es más clásica, una astrología que es más predictiva. Entonces quizá en esa predictiva sí que te dicen exactamente qué te va a pasar, pero como yo no tengo tanta idea de eso, yo te cuento de la astrología que más o menos casi todo el mundo conoce, que es la astrología evolutiva o psicológica. Vamos a decir que no te predice exactamente todo, sino que de lo que te sirve es de una herramienta de autoconocimiento súper profunda que permite entenderte al completo. Entonces, claro, imagínate yo cuando llevaba como 5 años haciendo terapia y seguía sin entender partes de mí, cuando la astrología llegó a mí en 2019, dije... He entendido cosas de mí que si hubiera conocido la astrología hace años me hubiera ahorrado un montón de tiempo y de dinero. Pero es cierto que yo creo que la astrología te llega a tu vida cuando tiene que llegar. Entonces, ¿qué es la carta natal? La carta natal es una de las herramientas principales que usa la astrología para conocerte en profundidad. La carta natal es como si en el momento de nacer hicieran una foto, clic clic, de cómo estaba el cielo, ¿no? Los planetas en ese exacto momento. Y esa foto se transcribe como en forma de gráfico. Y este gráfico en realidad son como si fuera 3 engranajes, como un reloj de 3 piezas que tienen que encajar. El primer engranaje serían los signos, el segundo serían los planetas y el tercero serían las casas. Los signos representan como un tipo de energía. A mí no me gusta hablar como de características, me gusta más hablar de energía. El signo de Aries tiene una energía muy diferente a la energía de Virgo. Luego son los planetas. Los planetas es muy fácil de entender. ¿Tú te acuerdas una imagen visual que te viene en la tele o viendo alguna serie, alguna película, cuando aquí había un diablillo rojo y aquí un ángel blanco? Pues los planetas hablan de nuestros personajes que tenemos dentro de nosotros. Y sí, todos tenemos personajes diferentes dentro de nosotros. Hay un personaje que es como más valiente, más guerrera, hay otro personaje que es más sibarita, más de disfrutar, hay un personaje que es más exigente, que quiere que seas constante y disciplinada, y luego hay un planeta que quiere que disfrutes, que te expandas, que viajes. Por lo tanto, la astrología nos ayuda a entender cómo se llevan entre sí todos estos personajes que yo tengo dentro de mí. Y por último tenemos el engranaje de las casas. Las casas en realidad nos hablan como de áreas de la vida. Por lo tanto, si juntamos todos estos, podemos ver un personaje que sería un planeta, ¿no? Por ejemplo, el Sol y la Luna, por cierto, a nivel terminológico, se consideran planetas en la carta natal, aunque sabemos que no son planetas. Entonces, por ejemplo, puedo ver mi planeta Venus, mi personaje Venus, que es como esa Afrodita dentro de mí, qué tipo de energía tiene, es decir, en qué signo está, y luego en qué área de vida la siento más, la casa. Entonces, ¿por qué no te sientes identificada con tu signo del zodíaco cuando lees el típico horóscopo negro? Porque tú eres mucho más que el signo del zodíaco. De hecho, es que tienes todos los signos dentro de ti. Por cierto, si quieres saber más sobre esto, tengo un regalo para ti en la descripción. Cuando hablamos de mi signo del zodíaco es Virgo, Libra, Aries, Acuario. En realidad estás diciendo que el Sol en tu carta natal está en ese signo. Y el Sol, como decíamos, es un planeta, ¿vale? Terminológicamente hablando, dentro de la carta natal. Pero como sabes ya, no solo tienes el Sol dentro de ti, tienes un montón de planetas. Así que quizá tienes sí el Sol en Aries, es decir... mi signo del zodíaco es Aries. Vale, pues tienes el Sol en Aries, pero quizá tienes la Luna en Géminis, quizá tienes Venus en Tauro, quizá tienes Saturno en Cáncer. ¿Se va entendiendo? Así que tú eres un mix de todo eso.
caso. Por eso es muy probable que no te sientas identificada solamente con tu signo del zodíaco, porque además ese signo del zodíaco, ese sol, habla de nuestra esencia, de nuestra identidad, y eso en realidad es algo que venimos a aprender, que venimos a desarrollar las cualidades de nuestro sol, de nuestro signo del zodíaco. O sea, que no es algo que nos nace muy innato, sino que lo venimos a trabajar. De hecho, algo que es mucho más innato para nosotros es la luna. La luna sí que habla de apegos infantiles, de aquello lo que para mí es fácil, y muchas personas se sienten más identificadas con el signo de su luna que con el signo de su sol. Por ejemplo, hablamos de más planetas. Si decimos que el sol habla de tu esencia, de tu identidad, la luna habla de cómo es tu mundo emocional, de cuáles son tus apegos infantiles. Venus, por ejemplo, habla de aquello que te hace disfrutar, cómo te relacionas, qué es lo que valoras en tu vida. Mercurio te habla de cómo comunicas, cómo es tu manera de procesar la información. Marte habla de esa guerrera que hay dentro de ti, que va hacia lo que desea. Por ejemplo, Saturno, muchas veces yo hablo de Saturno como ese saboteador, porque en realidad, aunque es una maestría que venimos a desarrollar, también nos muestra nuestros miedos, nuestras inseguridades. Y Júpiter, por ejemplo, que por algo me llamó Neus en Júpiter, que en otro vídeo lo voy a contar, nos habla de ese personaje que te pide expandirte. Muchas veces se habla de Júpiter como el planeta de la suerte, de la expansión, de la confianza, del sentido de la vida. Y ahora que ya sabes un poco de estas energías que son los signos y un poco de estos planetas que tenemos dentro, que son personajes diferentes en mí, tenemos que entender también las casas, que te he dicho que son áreas de nuestra vida. En realidad son como escenarios. Por ejemplo, el escenario de la casa 10 habla de nuestra profesión, de ese rol profesional que mostramos al mundo. O por ejemplo, la casa 4 nos habla de nuestro refugio interno emocional, de nuestra familia, también nuestras emociones. Así que la astrología, sobre todo esta herramienta que es la carta natal o carta astral, se basan en estos tres engranajes. ¿Cuál es la diferencia entre carta natal y carta astral? Porque esto es una pregunta que me hacen un montón. En realidad es lo mismo, pero la terminología cambia un pelín. Es decir, una carta astral puede ser una foto del cielo, como hablábamos antes, de en cualquier momento. Por ejemplo, ahora o ahora. Y una carta natal nos habla de una foto en el cielo en el momento en el que nacimos. Por lo tanto, se usa más pues en humanos. A veces una carta astral se puede usar para ver un país, y una carta natal también se pueden usar en empresas o proyectos que tengan una fecha de inicio, de nacimiento. Así que en realidad es lo mismo y no tiene más misterio. Entonces, Neus, vale, ¿y todo esto para qué me sirve, no? Me has dicho para autoconocerme en profundidad, pero realmente, ¿cuáles son los beneficios de usar la astrología a mi favor? Vale, pues el primero de todo, como estoy diciendo, es ese autoconocimiento desde una perspectiva muy holística. O sea, la astrología te permite comprender por qué actúo de esta manera, por qué siento de esta manera, por qué me relaciono de esta manera. Y tengo la sensación que es verdad que hay muchos astrólogos que se quedan ahí, en el por qué esto, por qué lo otro. Algo que a mí me gusta mucho de usar la astrología es ver por qué esto, pero gracias a mi parte coaching de qué vamos a hacer con esto. Entonces, no solo te permite conocer tu mundo interno desde un lugar súper profundo, sino que gracias a eso te permite comprender mejor a los demás y también al mundo que te rodea. Por lo tanto, el segundo beneficio más clave es la mejora en las relaciones. Te permite comprender cómo comunicas, cómo amas según tu carta natal, qué necesitas para sentirte en equilibrio con los demás, y no solo en las relaciones uno a uno como una pareja o una socia, sino también en el entorno, en tu grupo de amistades, en la sociedad en la que vives. Y tercero, para mí el beneficio más clave es que te permite tomar decisiones desde un lugar súper auténtico, súper coherente y súper consciente. Porque una vez te comprendes en profundidad, es muy difícil ignorarte. Si entiendes a qué te estás apegando que te impide avanzar en la vida, es muy difícil ya no verlo. Por eso entiendo que hay muchas personas que también el mundo del desarrollo personal y el mundo del autoconocimiento les da un poco de miedo, porque tienen miedo como a ver, ¿y qué me voy a encontrar? ¿Qué voy a descubrir? Pero es que en realidad no vas a descubrir nada que tú no sepas. Simplemente la carta natal te ayuda a poner luz a tus oscuridades y sobre todo a contarte verdad. Y la energía hacia la que nos vamos, con la sociedad hacia donde nos dirigimos, te pide que seas muy consciente de ti mismo y del mundo. Te pide ir evolucionando tu nivel de consciencia. Ya no podemos seguir viviendo en la mentira. La consciencia va cada vez más hacia contarnos verdad. Entonces, la astrología no te va a decir qué tienes que hacer exactamente, pero te va a dar las herramientas para que puedas tomar esa decisión desde un lugar mucho más auténtico y coherente, desde un lugar más alto de consciencia y también de sabiduría. Si este vídeo te resonó, suscríbete y cuéntame en comentarios qué aspecto de tu carta astral o natal te gustaría conocer más en profundidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.